Hola a todos, a todas. Como ya habíamos mencionado, les dejo grabada esta clase para que no perdamos secuencia de nuestro temario y podamos avanzar tanto en el temario propio como en las actividades que tenemos programadas. Les pido que de favor tomen sus notas. La facilidad de tenerlo en este sistema de video es que pueden pausar y hacer todas las anotaciones que sean necesarias. Con gusto recibo todas sus preguntas en el grupo de WhatsApp. Cualquier situación, cualquier elemento que no haya quedado claro en su totalidad, por favor háganmelo saber. Les aviso que a partir de esta sesión, en cuanto terminen de ver esta sesión, se aboquen a hacer su reporte de lectura. Ya va a estar activado en Teams. El material también ya va a estar ahí. Si necesitan alguna asesoría en cómo funciona o cómo trabajarlo, con gusto la resolvemos. Bien, vamos a empezar. Sesión 2. Alimentos y bebidas del Antiguo Egipto. Ok. Para esta civilización, el acto de llevarse algún producto a la boca estaba fielmente retratado en sus jeroglíficos. Ellos colocaban, por medio de este sistema de arte rupestre, los elementos característicos tanto de su idiosincrasia, de su conocimiento, de sus formas de vida y de su alimentación. Para ellos, la higiene alimentaria era primordial. Aquella persona que no tuviera apetito podía ser considerada enferma. Por lo tanto, era un aspecto bastante considerable, bastante importante para la sociedad egipcia. A través de estos básicos elementos de los egipcios, las pirámides y sus sepulcros, nos es permitido, nos es posible conocer la cantidad de alimentos que conocemos hoy en día de su alimentación. Gachas de cereales, panecillos de cebada, quesos, pescado cocido, principalmente en algunos lugares se encontró sin cabeza, riñones igualmente cocidos y carne de cordero. El tema de las gachas, un término que probablemente nunca habíamos escuchado, no es otra cosa más que el ancestro del cereal que nosotros podemos combinar con leche. Actualmente es hecho a base de harina de maíz, pero en este entonces el concepto de gacha era simple cereal, simples granos, como el trigo, como la cebada, como el centeno, remojados. Cada grupo civilizatorio le fue incrementando, fue sumando distintos productos para hacerlo mucho más nutritivo. Con base en esta receta muy ancestral, muy básica, se dio inicio a otros productos mucho más elaborados, etc. Bueno, en este ejemplo tenemos un pozo funerario de aproximadamente 3700 años de Cristo y se encontraron estos ingredientes que yo les menciono a continuación. La intención de estos sepulcros, de estos pozos funerarios, era preparar al difunto para un viaje al más allá. Así como nosotros tenemos la idea, por ejemplo, en Día de Muertos, en Día de Fieles Difuntos, estos viajes entre el mundo humano y el inframundo tienen o representan un gran número de tiempo. Por lo tanto, para que el difunto vaya bien abastecido, tiene que ir preparado. En el caso propio, en el caso nuestro, mexicano, la ofrenda del Día de Muertos es solamente para que el difunto venga, consuma lo que ya había consumido en su vida, a lo largo de su vida, y regrese al inframundo. En el caso de los egipcios es solamente un viaje de ida. Por lo tanto, tiene que o debe de llevar buenos suministros. Claros ejemplos de lo que estoy comentando los dejan en la tumba del arquitecto K. ¿Quién es el arquitecto K? Para fines muy básicos, él diseñó todo el Valle de los Reyes en Egipto. Este espacio tan famoso, tan conocido por las pirámides y las efigies que en ella se colocaron, se construyeron. Por lo tanto, la importancia de este personaje radica en
el tipo de tumba que le colocaron. La imagen que ustedes ven en blanco y negro abajo a la derecha, podrán darse cuenta que hay distintas vasijas. Vamos a centrarnos en ellas rápidamente. Estas vasijas contenían, entre algunos productos personales o para el viaje, según su idiosincrasia, alimentos petrificados. En algún momento, al fondo se alcanza a ver unas telas que cubren una especie como de camastro, como de cama. Ahí estaban los restos de este personaje histórico. Y enfrente de él, vasijitas. Una vez que se habían colocado los restos recién fallecido este individuo, se colocaban con productos frescos, obviamente, con productos recién preparados, se sellaban estas tumbas, se acababa el borlote. Con el paso de los años, estos alimentos se podrirían, perderían sus características, se deshidratarían, que sería uno de los efectos más importantes, porque gracias a esta deshidratación permitió conocer qué clase de elementos químicos había ahí. Con base en estos datos se puede deducir o se pudo deducir en su momento cuáles eran los manjares o platillos que habían dejado para su viaje. Aquí los enumeramos: hogazas de pan, vino en ánforas, harina prensada en vasijas, grasas, productos lácteos, trozos de carne, aves en salazón, pescados secos, sal para cocinar, ajo, cebolla, dátiles, uvas, obviamente en un estado muy fresco, frutos de persea, bayas de enebro y granos de comino. Esto nos da herramientas suficientes para suponer cuáles eran los elementos alimenticios del Egipto de ese entonces. Ya en otro tipo de elementos, la alimentación del pueblo común, del pueblo llano, que habitó la parte norte de África y del cual se vio nutrido por el río Nilo, como lo ven en su imagen de la izquierda, todas estas ciudades asentadas a orillas de zonas fértiles, de zonas húmedas, recordando que al menos la imagen clásica que nosotros tenemos de Egipto es en el desierto, en zonas muy áridas, pero que en su momento tuvo o tiene en su momento del año, en su ciclo agrícola, lluvias en algunas regiones, de las cuales se nutrió bastante bien el pueblo egipcio. Equilibrada en proteínas y vegetales, trigo y cebada constituían la base de la alimentación. Estos dos productos eh, les daban ingredientes, les proporcionaron las técnicas poco a poco para elaborar dos alimentos, una bebida y un producto alimenticio, una comida, sigue siendo muy básica en el resto del mundo. Ojo, entre los cárnicos encontramos al cerdo, ocas, pescados diversos. Se disfrutaba de productos derivados de la leche, como ya mencionamos en la tumba, quesos, probablemente algún tipo de mantequillas, sueros, entre otros. Las características geográficas y climatológicas les permitían un buen aprovechamiento en tiempo de lluvias. Cuando el cauce, como ya lo había dicho, del río Nilo crecía, inundaba los campos de cultivo, proveyendo de buenas cosechas y frutos de excelente calidad. Insisto, la idea previa a este tipo de sesiones nos hará pensar que en Egipto no había mucho que comer. Había sido todo un suceso que construyeran grandes pirámides en medio del desierto. ¿Cuál había sido su fuente de alimentación? Algunas películas nos podrían dar ciertos elementos, pero más dedicados a la alimentación de los reyes. Vinos, algún tipo de agua, algún tipo de bebida alcohólica era más que obvio, no tanto por el gusto hacia la embriaguez, elemento que no conocían en su totalidad, sino por las técnicas de conservación que podían obtener al procesar frutas principalmente. Ya llegaremos a ello. Pero también podían padecer de hambrunas si la disponibilidad de agua era poca, lógicamente, obligándolos a desarrollar estrategias para la conservación de sus alimentos.
Es nuestra segunda sesión y hemos platicado muy poco acerca de esto, pero la humanidad, como les platicaba, eso sí, les dejaba la duda en nuestra primera sesión. La humanidad difícilmente encontró grato el beber eh, un, un, un brebaje con olor fétido. Difícilmente, y se los pregunto a ustedes obviamente de manera personal y propia, privada, lo dirán, el primer sorbo de cerveza, el primer sorbo de vino, el primer sorbo de pulque, de tepache, cualquiera de estas bebidas que nuestros padres, nuestros abuelos ya acostumbraban cuando nosotros éramos niños, nos fue grato. En alguna ocasión les acercarían un vasito, pedirían de lo que estaban bebiendo sus padres, y el primer sorbo, casi estoy seguro que en el 80 o 95% de todos ustedes dirían, no me gustó, fue amargo, fue ácido, yo esperaba una bebida dulce, espumosa, wow, ¿no? Se ve excelente ese producto y cuando lo probé fue de poco agrado. Con el paso del tiempo y los elementos lamentablemente clásicos de la adolescencia, me uno a ella, en su momento también fui adolescente, aunque no lo crean, le encontré el gusto, le encontramos el gusto a la cerveza, al vino, a los licores, a estos productos destilados, etcétera, etcétera. Pero en un inicio no lo fue así. Tal es nuestra animadversión, nuestro desagrado por ciertos sabores tan fuertes, que se desarrolló también una coctelería o un gusto por la coctelería. Ya platicaremos de cuál fue el origen de esta coctelería, pero en un inicio yo les puedo decir que tuvimos que o tenemos que ponerle refresco de algún sabor al ron, al whisky, al vodka. ¿Por qué? Porque solo no nos gusta del todo. Dirían, es de machos tomar el tequila derecho, ¿no? En caballito. Pero no hacemos un trabajo degustativo. En el caso del tequila lo sirven, lo bebemos y nos lo tragamos inmediatamente. ¿Por qué no lo saboreamos? ¿Por qué no lo paladeamos? ¿Por qué no hacemos un trabajo de degustación o de análisis sensorial? Básicamente porque no es de nuestro agrado. Quema, lacera. Un día ya dentro de su licenciatura harán este tipo de trabajo, degustando, realmente conociendo a qué sabe el vodka, a qué sabe el tequila, a qué sabe el ron, y de esa manera ampliar nuestro conocimiento gustativo. Ok, cambio. Los cereales. Gracias al río Nilo se podía disfrutar de cereales abundantes. Se destaca el uso de la cebada y el trigo para elaborar, obviamente, cerveza y pan respectivamente. Pero ¿cómo pudo haber surgido estas recetas? ¿Ya tenían ahí sus recetarios de cómo elaborar cerveza, cómo elaborar pan? No forzosamente. Me gusta siempre trabajar un ejemplo hipotético. Imaginen que un día alguno de los habitantes de este lugar cosechó su trigo, lo molió, lo trituró, o simple y sencillamente lo hizo como la receta que les comentaba anteriormente, las gachas. Tomó un puñado de trigo, lo remojó para que pudiera masticarlo, probablemente carecía de piezas dentales. Lo dejó ahí un par de semanas. Poco a poco lo fue consumiendo y con el paso de los días se dio cuenta que el sabor era diferente. Podía saber ácido, podía tener una textura pegajosa, viscosa. Llegaría trigo nuevo, dejaría apartado ese por allá, o cebada también, la dejaría ahí remojándose. Y con el paso de los días se daría cuenta de que tenía un olor raro, desagradable o no, no lo sabemos, pero que al ya no tener alimento disponible, porque seguramente estaba ya en invierno o en la época invernal, acercaría aquel trasto con semillas remojadas, probablemente hasta burbujeantes, y le daría un sorbo. Encontraría, insisto, tal vez un sabor desagradable, no me gustó, a qué sabe, pero no hay más agua. Lo voy a empezar a sorber poco a poco. Al paso de las horas, se daría cuenta de que se sentía extraño.
había alcanzado la embriaguez sin saber. El efecto de la embriaguez le sería de su agrado, sabe bien feo pero me hace sentir muy bien, y de esta manera desarrollaría la duda de cómo prepararla de otra manera. En el caso del pan, supongamos que ya el trigo triturado un poco haría el mismo efecto en otra persona, en otro momento. La harina remojada, con el paso de los días, el calor del desierto empezaría a inflarse. Se daría cuenta que eso no era normal, la sacaría, la probaría, tendría un sabor raro. Y bajo este mismo precepto, bajo esta misma idea de ser inventivo, de a ver qué pasa, a ver qué cara pone, lo echaría al fuego. Esa plasta de harina remojada empezaría a tomar forma, tendría un olor probablemente agradable, no lo sé, nunca lo habían olido. Sacaría ese producto de entre las brasas, lo limpiaría un poco y se lo llevaría a la boca. Voilà, los principios de la panadería. De esta forma es como podemos suponer, no lo sabemos, nadie lo escribió, nadie lo documentó, pero es divertido empezar a imaginar todas las posibilidades en torno al inicio de productos tan básicos como la cerveza y el pan. Ok, con el paso del tiempo, con el paso de estas estrategias para reblandecerlo y después ver qué pasa si lo machaco, se desarrollarían estrategias para la realización de moliendas, obteniendo harinas. Si funcionó con el trigo, puede funcionar con la cebada, puede funcionar con el mijo, puede funcionar con cualquier otro producto. A su izquierda, de manera rápida, una imagen muy hasta conocida para nosotros. La pieza es egipcia, pero podemos hacer una cierta alusión al uso del metate en el caso mexicano o en el caso americano. Ustedes lo que ven aquí es a una mujer, probablemente, amasando harina, obteniendo masa para pan. Ok, entrando a la panificación. Dentro de este experimental inicio, ya sabemos que la harina nos puede dar combinada con agua esta masa, la podemos meter al fuego, la podemos poner sobre una plancha caliente, es más, la podemos dejar afuera en la intemperie de este sol del Cairo y nos damos cuenta que se cuece, o nos damos cuenta que cambia de forma, se vuelve dura, pero al momento de probarla sabe bien, me nutre, no me hace daño. Probablemente en uno de estos ires y venires, alguien la combinó con sal o en el piso había sal o la propia sal de la arena nos ayudó a que esta masa creciera un poquito más, que nos diera forma, le diera ese pong o ese punch. Al momento de ver más materia viva, más materia alimenticia, más pan, alcanzaría para más personas dentro de una casa. Ok, hagan ustedes la prueba. No sé, pongan una taza de harina con una cucharadita de sal, para términos de gramaje, de 250 a 225 gramos de harina, 5 gramos de sal, y tengan a la mano media taza, 120-110 mililitros de agua, y al ladito la misma cantidad de cerveza, 120-110. No se la tomen, ni el resto se la tomen. Si ya la destaparon, compártanla con su familia, pero ustedes no se la tomen. Se cocía sobre cobre estas masas en superficies planas, colocadas sobre fuego o en el horno abierto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, suponiendo que tenían comales de este material, empezaron a hacer la noción de que encima de esto se cuece la carne y también se puede cocer estas masas. ¿Cómo se llaman? No lo sé. En ese entonces no le llamábamos pan. Bueno,
Ya ustedes con sus ingredientes y siguiendo esta misma idea, ¿qué les parece si hacen un volcán de harina o la vierten toda encima con un previamente tamizada o previamente pasada por un colador para que quede un grano fino? En el centro le hacen un hoyito con sus dedos en esta forma. Sobre ella colocan la sal y le piden a alguien más que les vaya ayudando a vaciar el agua muy finamente, delgadita ese chorro de agua. Lo combinan con sus manos ahora abiertas en esta posición, van haciendo movimientos circulares. Conforme vayan viendo que esa masa se vuelve pegajosa, pero se puede despegar fácilmente de sus manos, siguen agregando agua. Combinan esa agua tal vez con un tanto de cerveza. Combinan y combinan y mueven y mueven y mueven hasta que tengan una consistencia menos pegajosa. Después, simple y sencillamente van haciendo capas una tras otra. Vean un video en YouTube, igual en esta plataforma, de cómo hacer pan. Vean el movimiento para amasar, muy básico. No esperamos que sea la mejor masa del mundo. Y después de eso, ya que tenga una consistencia suavecita, muy muy suavecita, se van a cansar, obviamente, van a hacer brazo. La dejan en la orilla o en la esquina de su cocina, cerca de la lumbre, no pegada a la lumbre, cerca, nada más que le dé un poco de calor. La tapan con un trapo húmedo y se olviden de ella un par de horas. Al cabo de un instante verán que esa masa puede haber crecido un poquito. No le pongan nada más. Lo único que pido son esos ingredientes. Sacan su masa, la vuelven a estirar, le vuelven a poner un poquito más de agua o de cerveza, la acomodan de nueva cuenta, la dejan reposar, como se diría en el argot panadero, media hora, la vuelven a retirar, le estiran, le ponen salsa de tomate o salsa de jitomate, un poco de queso y la meten en un horno. Tienen una pizza. Como factor leudante se utiliza el mismo para elaborar cerveza en esta época. Se elaboraban panes redondos, ovalados, triangulares, semicirculares o hasta cónicos. En celebraciones litúrgicas, o sea, religiosas, se le daba forma de humano o de animales. Esta es una receta, por llamarlo de alguna manera, que se encontró en un papiro y es para elaborar cerveza. Dice: los granos germinados de cebada y espelta se trituran en un mortero y con su harina se fabrican panes de cerveza. La misma técnica que platicamos anteriormente, pero con harina de cebada, que una vez horneados se dejan algo húmedos, o sea, un tanto crudos, y cuando ya estén fríos, se trocean introduciéndolos en jarras con agua y azúcar. Después se le añade la levadura y cuando termina la fermentación se trasiega o se pasa por un sistema de colador en una cuba, en una cubeta, diluyéndose y tamizándose varias veces, estrujando la masa y guardando el líquido final. Estos se colocarán en ánforas y se almacenarán en cuevas frescas. Al cabo de unos días, ellos obtenían una bebida que nosotros conocemos hoy en día como cerveza. Otros productos como el vino. Se cultivaba la uva en el delta, en regiones como Fayum y los oasis de occidente de El Karga, Dakla, Bajarilla y Farafra. Tras la vendimia y el pisado de uvas, se depositaba en ánforas con resina. Posteriormente se sellaban con arcilla. Las dos imágenes de la izquierda pueden dar cuenta de ello. Hombres que están cosechando, que están arrancando racimos de uva. Y en la imagen de abajo alguien que los está triturando o machacando, pasando por un filtro. Ese sistema ya estaba implementado y colocado en las ánforas que se ven al fondo. La parte blanca podemos suponer que es esa tapa hecha con arcilla.
Otro elemento importante en la vida egipcia, los huertos, espacios destinados para el trabajo agrícola de frutas o verduras. En ellos se cultivaban cebollas, puerros, ajo, lechuga. En zonas más cercanas al Nilo, o sea, con mayor disponibilidad de agua, se tenían cultivos de sandías, de pepinos, melones y también se tenían leguminosas como los altramuces, los garbanzos, las habas y las lentejas. ¿Qué nos dicen estos datos? Me encanta decir el tema de las habas, que nosotros, ávidos consumidores de haba, al menos en México se consume mucho la haba, le debemos esa herencia al mundo egipcio, entre otros grupos, pero principalmente al mundo egipcio. Nosotros no la conocíamos, al igual que las cebollas como las conocemos actualmente, grandes, blancas, jugosas, que nos hacen llorar. Son un resultado de intercambios comerciales. Otros ejemplos en otras regiones más específicas tenemos la verdolaga, el apio, la chufa, que era un tubérculo ovalado, casi no se consume, el loto, tampoco es este de en medio, la imagen de en medio, la rizoma, el fruto de la mandrágora, que casualmente nosotros llamamos granada verde, higos y dátiles. Cambio. Dentro de las carnes y los lácteos, para los lácteos ocupaban la leche de bovinos, ovinos y caprinos. Con ella se elaboraban quesos y mantecas. Por lo tanto, borregos, cabras y vacas eran las fuentes de este vital líquido que en realidad eh, proveyó a estos grupos y a todo el mundo antiguo de elementos que desarrollaron técnicas de conservación y se dejaron implementadas en el resto de la población y de la historia. Les decía en las primeras sesiones, en la primera sesión, nosotros mmm, podemos ver a la leche como un producto básico, de la canasta básica, pero que en realidad, humanamente, estamos bebiendo, estamos consumiendo en su manera fresca secreciones mamarias de una glándula que están pensadas biológicamente para la alimentación de las pequeñas crías, de los becerros. Posteriormente, cuando hacemos queso, lo que estamos consumiendo es leche echada a perder, leche cortada. Ya sabrán, ya experimentarán en su momento que es que un producto se corte, es esta separación de fases, le llamamos. Las grasas se separan del agua, pero que nosotros le damos mucha importancia a un buen quesito, unas quesadillas, bla, bla, bla. Humanamente hablando, biológicamente hablando, lo que estamos consumiendo es un producto echado a perder. Conservado, eso sí, nos hace bien. No nos provoca un malestar estomacal, a menos que ese producto también ya tenga algunas características no gratas. Pero fuera de eso, es un alimento ya común. Con la sangre de bovino se elabora una especie de morcilla, mientras que la grasa se utilizaba como condimento. Morcilla, un eh, una especie de salchicha, pero hecha a base de sangre. Nosotros la conocemos con otro nombre. Ha perdido mucho gusto entre el paladar mexicano, pero todavía existe. Lomos y solomillos se horneaban. Partes con menos valor eran hervidas. El consumo íntegro de estos animales tenía que ser fundamental. Nos comemos desde las astas o consumimos desde las astas hasta la cola. Todo el producto tenía que ser aprovechado, no eran momentos de desperdiciar nada. Los cerdos representaban un ala importante en la alimentación. Únicamente eran exentos de las ofrendas litúrgicas. No hubo registros de cerdos colocados en espacios fúnebres. Sí se registraron pictográficamente hablando fuentes históricas también hacen referencia al consumo del cerdo, por eso sabemos que se consumía. Las aves representaban su mayor aporte cárnico. Ejemplos de ellos tenemos a las ocas, los patos, las codornices, los pichones y los pelícanos. Estos eran trabajados de manera que se aprovechara también todos sus productos.
Probablemente había unos que no eran del todo gratos, el pico podría ser uno de ellos, pero al final se trataba de implementar en todo el alimento, en toda la cocina. Las plumas ya sabemos que se podían usar también como manera de adorno o para elaborar productos, prendas que les permitieran un confort mejor. Vale. En el tema de los pescados, a pesar de que no siempre entraban, como ya lo había dicho, en los espacios fúnebres, su consumo sí era bastante variado, bastante socorrido. El mújol, la tilapia, los peces gato, las carpas, los barbos, las anguilas formaban parte de esta dieta. Curiosamente, ninguno es considerado, como ya lo había dicho, para las ofrendas fúnebres. Esto tiene en algún sentido que ver con el olor fétido que ocasionan al momento de echarse a perder. Recordemos que muchos de estos cuerpos embalsamados tenían cierta importancia política o gubernamental o religiosa y por lo tanto su viaje tenía que ser de lo mejor posible. El pensar que el olor pútrido de estos productos podía molestar al difunto era motivo más que de sobra para hacer ciertas elecciones. Algunos de ustedes, la mayoría, sabrán que para embalsamar los cuerpos se les retiraban todas las vísceras y se colocaban en frascos especiales, bien sellados, colocados cerca del altar fúnebre para que fuera todo el cuerpo al más allá, no se quedara nada. En algunos casos, las vísceras o ciertos productos también eran embalsamados o preparados para que no desprendieran ese olor. En el caso de los condimentos, se hacía consumo de mieles oscuras y claras, esto dependía del tipo de abeja y de la alimentación también de dicha abeja, las cuales eran colocadas en vasijas cerradas con cera. Se tenía dos tipos de sal, se le denominaba sal del norte o sal roja. Esto era probablemente la sal del norte obtenida de las aguas saladas del mar Mediterráneo y la sal roja probablemente obtenida del desierto. Condimentos como el enebro, el anís, el cilantro, el comino, el hinojo, el fenugreco y las semillas de adormidera, también conocida como amapola, eran muy comunes. Todas ellas forman parte todavía de la alimentación o de la repostería contemporánea. Se las debemos también a estos grupos quienes las seleccionaron y las incorporaron a sus dietas. Dentro de los aceites tenemos aceite de Bach, de nuez de marango, de sésamo, de lino y de ricino. Algunos de ellos nosotros los conocemos y los consumimos más que para la alimentación, para algún remedio casero. En la imagen de la izquierda, la única que hay, podrán constatar el tipo de vasijas que utilizaban para almacenar cualquier tipo de elemento, todas ellas obtenidas en espacios fúnebres. Notarán que algunas se acomodan perfectamente al piso, tienen un fondo plano, pero hay otras que son cóncavas o semicirculares. Estas eran principalmente utilizadas para almacenar vinos o cerveza. ¿Cuál era la función de tener esta forma? Sencillo, almacenar los sedimentos. La posición de la botella, vamos a darle más o menos un carácter, este espacio que se forma permite que todos los sedimentos que van bajando por motivo de la gravedad se almacenen en esta parte. De esa manera evita que se cree una sobrefermentación. Ya lo iremos platicando en siguientes sesiones, pero es para que nos vayamos acostumbrando a estas formas. ¿Por qué eran así? No era lógico, las botellas de ahora son planas. Si tienen la oportunidad en casa de tener alguna botella de vino o búsquenla en internet,
botella de vino, se darán cuenta que muchas de estas botellas no tienen un fondo de esta forma, sino tienen una especie de, pues, de espacio en la parte plana de la botella, que en su clase de servicio sabrán que con ella nos permite meter el pulgar y hacer un servicio del vino mucho más cómodo, pero también tiene una función química, la misma que vemos en la vasija de la izquierda, pero de manera inversa. Ya lo platicaremos. Usos y costumbres. Se comía al menos 3 veces al día, un equivalente al desayuno, comida y cena. Se comía con los dedos. Para este momento, las herramientas que disponemos en la mesa en la actualidad todavía no eran consideradas, salvo que necesitáramos trocear algo. Para eso existía una especie, o una variedad, mejor dicho, de cuchillos de cobre, bronce o piedra. En la disposición de la mesa pasó de estar recostados en el piso, muy al estilo árabe o del Medio Oriente, recargados sobre cojines como sultanes, a ocupar una especie de mesa, una mesa personal, principalmente o únicamente para el faraón o el gobernante en turno, y una silla de igual forma, de tamaño o de altura media. No era una mesa como la que conocemos hoy en día. Vean la imagen de la izquierda, vean la altura de la silla y el nivel de la mesa. Se presentaban los platillos y el comensal simple y sencillamente los iba tomando y llevándolos a la boca. Simple y sencillo. La cerveza y el vino se disponían en copas, pero no eran copas como las que conocemos hoy en día, transparentes, translúcidas, de cristales. No, eran una especie de amasado de arena, un tanto caliente, porque la arena a altas temperaturas se hace una especie como de masa, al menos hasta cierta temperatura, y con ella moldeaban distintos utensilios. Más adelante sabremos quiénes las llevaron a temperaturas aún más altas y se dieron cuenta que podían convertir esa arena en un material cristalino. Finalmente, los banquetes. Lejos de lo que hoy conocemos como banquetes, estas festividades estaban basadas en música y bebidas. Las clases acomodadas tenían acceso a cualquiera de los alimentos anteriormente expuestos, principalmente cárnicos, frutas, vino y cerveza. Vean la imagen. La gente está bailando, hay gente tocando, hay un personaje en medio de esta festividad. Esos eran más o menos los alimentos del banquete. No había alimentos, no había grandes mesas, no había grandes manteles, eso ocurrió muchos años después, pero la idea de concentrarse en comunidad, disfrutar de una pieza musical, de una danza, formaba parte ya de esta sociedad. Lo que sí había era el consumo de vino y cerveza. Se puede observar en la imagen del lado izquierdo a un caballero sosteniendo una charola con lo que parecen ser copas. Estas, insisto, podían ser de vino o de cerveza. Se paseaban entre todos los asistentes. Probablemente en alguna festividad, en algún momento, se daba algún tipo de alimento, algún aperitivo, una cosa muy sencilla. Antes de pensar en bocadillos o piezas de carne muy preparadas, ellos eran más gustosos de las frutas. Los griegos hacen mucho eso, o hicieron mucho alusión a ese consumo de frutas. La uva en natural, las manzanas, algunos productos que no fueran de la región, que fueran exóticos, etcétera, etcétera. Ya los iremos platicando poco a poco. Ok, hasta aquí al menos la información básica de nuestro tema a tratar. Aviso súper importante. Insisto, a partir de este momento está ya disponible o estará ya disponible la actividad a realizar. Reporte de lectura, nuestro primer reporte de lectura con las condiciones o las características que dimos tanto en el primer día como las que estarán anotadas ahí mismo en la tarea en Teams
y las que les voy a dictar a continuación. Las tres son las mismas. En una hoja de Word van a colocar en el encabezado su nombre y su grupo, su nombre completo. Ya en el cuerpo del texto, el título de la lectura que van a leer, un reporte de lectura que no es un resumen, no es copiar y pegar párrafos, no es colocar datos que no tengan nada que ver con el tema, sino que de su vivo puño y letra, coloquen los datos que les parecieron interesantes de su lectura. ¿Cómo voy a hacer esto? Nunca lo había hecho, qué difícil es. Les dejo una serie de tips. Conforme vayan leyendo el primer párrafo, anotan en su hoja de Word un dato interesante, un rengloncito, medio renglón de ese dato. El párrafo siguiente hacen lo mismo y hacen una serie, si quieren, de enunciados, una lluvia de ideas, y al final pueden juntar todos esos enunciados, denle orden, obviamente no me vayan a cambiar el tema de renglón en renglón, denle cierto orden, hagan ese esfuerzo, no dudo que puedan hacerlo, y al final de la lectura se darán cuenta que tienen más de una cuartilla. ¿Quieren dejarlo así? Excelente. Obviamente colocan al final la referencia que también ya va a estar anotada al final en el apartado de tareas en Teams, y tendrán su reporte de lectura. Tomen en cuenta que el tipo de letra es Arial 12 con 1.5 de interlineado, con el texto justificado como vimos en el modelo en la primera clase. Si tienen alguna duda pueden recurrir a la presentación, ahí sigue en Teams. Si tienen alguna otra duda de cómo hacer estos ajustes me pueden consultar a mí. Obviamente tengan precaución en cuanto al horario, habrá momentos en que yo no les conteste, estaré descansando, rascándome la panza, qué sé yo. Pero en la medida de lo posible yo estaré atento. Insisto, al final de este documento también colocarán su referencia bibliográfica y será todo. Se darán cuenta que es más de una cuartilla, cumplo con las indicaciones, subo a Teams, se acabó. La fecha límite de entrega para esta tarea, voy a corroborarla por cualquier cosa, tenemos bastante tiempo, pero no por eso significa que no vamos a apurarnos. Para el 21 de septiembre. Tenemos mucho tiempo, pero yo no quiero estar recibiendo notificaciones o dudas o resolviendo algún tema el 21 de septiembre. De todas maneras, yo estoy atento a cualquier situación que se les presente. Y bueno, hasta ahorita eso sería todo. Si surge alguna otra duda, con gusto, háganmela saber. Nos vemos, cuídense mucho. Tenemos puente, nos vemos de aquí al próximo viernes 18, pero también tendré ahí una notificación que hacerles. Mientras tanto, eso es todo. Felices fiestas. Chao.